Sí, vamos a hacer algo de eso. Is it tap for sound? Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Soy el doctor Alejandro Navarrete del Instituto de Consejería de Atlanta. Les mando un cordial saludo desde una bonita ciudad acá en Georgia, en Savannah, Georgia. Esta noche, como todos los miércoles, a las 9 de la noche hora de Atlanta, hora de Chile, 8 de la noche hora de Perú, estamos iniciando nuestros webinars de los días miércoles. Y bueno, como todos los miércoles acá saludándoles y dándoles un cordial abrazo virtual a todos. El día de hoy tenemos un invitado especial. Tenemos al doctor José María Artadi. José María es psiquiatra, es algo, digamos, acá en Estados Unidos, es un board certified psychiatrist, ¿verdad? Entonces, imagínense el lujo que tenemos, la suerte que tenemos el día de hoy de contar con el doctor Artadi y toda la experiencia de años trabajando en psiquiatría. Él es parte del equipo, trabaja conmigo en el Instituto de Consejería de Atlanta. Y bueno, bienvenido, José María. Muchas gracias por tu tiempo, por el esfuerzo de poder acompañarnos, aunque en verdad lo apreciamos mucho. Un fuerte abrazo, José María. ¿Cómo estás? Gracias. Lo contrario, muchas gracias por haberme invitado y esperamos que, bueno, que este conversatorio sea de provecho, ¿verdad? Y que algunas preguntas puedan ser un poco más despejadas, ¿no? Desde el punto de vista, Claro, sobre claro todo, que sí. de la parte psiquiátrica aplicada en la práctica de la terapia de pareja, ¿no? Claro, claro, me imagino. Mucha gente me preguntaba, José María, y me decía, bueno, si este es un webinar para terapeutas de pareja, en realidad, pues, ¿cuál es el aporte del psiquiatra? Imagínate, el aporte tuyo en el trabajo que nosotros hacemos es fundamental, ¿verdad? Hay cuadros, Sí. hay trastornos, de alguna manera, que impiden que una persona se conecte o trabaje efectivamente de una manera saludable por su relación, ¿verdad? Y ese es el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es cuándo no hacer terapia de pareja, ¿verdad? Y los expertos en terapia de pareja recomiendan que hay ciertos cuadros clínicos psiquiátricos que podrían impedir el hecho de que alguien podría trabajar efectivamente por su relación, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles crees tú, José, que podrían ser algunos de esos cuadros que podrían dificultar un poquito el proceso de terapia de pareja? Claro. Sí, eso es bien importante porque yo creo que cuando los dos miembros de la pareja están buscando terapia, los dos, hay que intentar hacer terapia, ¿no? Porque los dos están aunando como esfuerzos en superar dificultades, ¿verdad? Entonces, eh, entonces no, muchas veces hay cuadros psiquiátricos, ¿verdad? Que realmente si están presentes, dificultan esa terapia, ¿verdad? Este, realmente hay mucha gente que tiene enfermedades psiquiátricas, ¿verdad? Tanta gente en la calle que tiene depresión, que tiene ansiedad, que tiene trastorno bipolar, ¿verdad? Y lleva una vida normal, ¿verdad? Digamos. Pero para efectos de la terapia de pareja, es la severidad lo que va, la severidad del trastorno, ¿verdad? Porque mucha gente tiene trastorno bipolar, pero si están estables, ¿verdad? Puede ir a terapia perfectamente, no hay ningún problema. El problema es detectar cuando hay uno de los casos, uno de los dos miembros de la pareja es severo, ¿verdad? O tiene una severidad que impide, pues, trabajar en terapia de una manera racional y hacia un objetivo, ¿no? Y entonces muchas veces lo que habrá que hacer es detectarlo, ¿verdad? Y entonces eh, ayudar a ese miembro de la pareja, ¿verdad? Quizá, Claro, eh, pienso yo, a lo mejor
darle el tratamiento y quizá posponer inclusive la terapia, porque si los dos quieren, se puede dar el tratamiento adecuado, quizá posponer hasta que los dos miembros de la terapia estén en buenas condiciones para sacarte provecho de la terapia, ¿verdad? Claro, Entonces, claro, claro. depende de la severidad del cuadro. ¿Qué cuadros, por ejemplo? Bueno, los cuadros más comunes en salud mental y en psiquiatría, como ustedes se imaginan, son depresión, ¿verdad? Ansiedad, ¿verdad? Trastornos del humor, como trastorno bipolar, ¿verdad? Menos común es psicosis, ¿verdad? Sí. No, quizá no es tan común, pero en terapia seguramente más de una vez habrán encontrado con gente, por lo menos con una personalidad esquizoide o esquizotípica, ¿verdad? Y quizá más de un esquizofrénico también, ¿verdad? Otros problemas muy importantes, por ejemplo, problemas de control de impulsos, ¿verdad? Eso es bien importante. Gente con problemas intermitentes, de explosividad intermitente, ¿verdad? Eso a veces se presenta. Muy importante, que no lo había dicho antes, abuso de sustancias, ¿verdad? Abuso de sustancias es una cosa que uno tiene que ver, definitivamente. Si alguno de los dos miembros está intoxicado, bueno, no se puede hacer terapia, ¿verdad? O si uno detecta un problema, un disorder, que es, pues tiene que buscar, obviamente, tratamiento para poder hacer una terapia racional, ¿no? Otra cosa, por ejemplo, problemas de déficit de atención, ¿verdad? Hiperactividad o sin hiperactividad que se ven adultos también, no solamente es una condición de niños, ¿verdad? ¿Qué otra cosa más? Bueno, después vienen los axis 2, ¿verdad? Como todos ustedes saben, son los trastornos de personalidad, que son quizás las cosas que más ustedes ven en muchas terapias de pareja, ¿no? Como lo voy a hablar y uno dice, bueno, quizá este señor, y uno lo detecta, pero no lo dice, no piensa, este es un narcisista, o este tiene rasgos antisociales, ¿verdad? Eso, a veces uno lo ve, no lo dice, pero bueno, se presenta frecuentemente, o gente que es evitativa, ¿verdad? Si es un clúster C, que llaman un clúster C, gente evitativa o gente que es muy dependiente, ¿verdad? Eso son otras cosas, trastornos de personalidad que se pueden ver al principio, ¿no? Pero bueno, ya hablaremos, me imagino, más de eso, ¿no? Pero todo eso se va como al principio, en las primeras sesiones, se va como haciendo el despistaje, ¿verdad? De qué posibles condiciones hay y si hay algo que realmente impide el trabajo o hay que posponer ese trabajo, ¿verdad? Y mandarlo de repente. Bueno, a lo mejor este señor, este paciente, un miembro de la pareja necesita más ayuda, ¿verdad? Entonces a lo mejor hay que individual, ¿verdad? Claro, a lo mejor hay que, ya es una cosa técnica para el terapeuta de familia o de pareja, ¿no? Como, digamos, como ofrecer ayuda a uno de los miembros de la pareja sin que se sienta señalizado, sin que se sienta culpabilizado, ¿verdad? Eso quizá, pero ya, eso es técnica que ya seguramente más Alejandro maneja más eso, ¿no? Cómo se hace ese despistaje y cómo se ofrece ayuda sin destruir la relación de trabajo de la pareja, ¿verdad? Eso es Ahora, José, fíjate, yo creo que lo interesante de ser terapeuta de pareja, porque tú sabes que este webinar está dedicado especialmente para terapeutas de pareja, es que yo creo que tiene que haber también una solidez clínica en formación académica, ¿verdad? En psicopatología, porque no solamente es conocer técnicas de cómo trabajar el tema de conflictos, cómo mejorar la amistad, los sueños, las dificultades que las parejas pueden tener en el transcurso de su relación. Toda relación pues tiene sus retos, tiene sus cosas bonitas, pues, pero también tiene sus retos, ¿verdad? Tiene sus dificultades. El conflicto, lo dicen los expertos, es algo
parte de la relación, porque son dos culturas, la cultura A más la cultura B, que tratan de formar una sola cultura, ¿verdad? Que es la cultura AB, ¿no es cierto? Entonces yo, Navarrete, me caso con la señora Espinosa, y bueno, ahora resulta que mis hijos van a ser Navarrete Espinosa, que es una nueva cultura. Y claro, tienen mucho de mi historia, de los Navarretes y de quién era Alejandro, desde que era pequeño, y su historia, su relación con vínculos que tenían con sus papás, con sus abuelos, tíos, etcétera. Y la señora Espinosa también tiene toda una historia, tiene todos unos valores, una cultura de ser, de creencias que van trayendo desde pequeñas, ¿verdad? Y por eso es que, por ejemplo, una de las primeras cosas que podrían darse en diferencias o conflictos en las relaciones matrimoniales, cuando se conviven y están juntos, por ejemplo, es la crianza de los hijos. Uno dice, bueno, no, los niños tienen que pues, aprender desde pequeño a tender su cama, a poner más orden, ser un poco más rígidos en la disciplina. Otro dice, no, no tanto, hay que darles más libertad, que ellos elijan, que ellos sean libres, es importante que los niños sean libres, perdón, etcétera, etcétera. Entonces, eso de por sí trae conflictos de alguna manera. Entonces, el terapeuta trabaja técnicas para mejorar los conflictos, para que las parejas puedan aprender a resolver sus conflictos, por ejemplo. Es una de las cosas que nosotros enseñamos en este proceso a los terapeutas. Pero, ¿qué tal si uno de ellos se nos escapa a nosotros o hacer una buena evaluación y, por ejemplo, no damos cuenta de que uno de los dos miembros de la pareja está pasando por un problema de depresión mayor? Importante. Que quizás tenga ideas suicidas o que quizás haya tenido una experiencia traumática. Imagínate una persona con trauma severo, las dificultades que pueda tener para intimar, para conectarse, para generar vínculos afectivos con las personas, ¿verdad? Entonces, claro, es prácticamente imposible, ¿verdad? Una esquizofrenia, imagínate, adicciones, trastorno de control de impulsos, trastornos de alimentación severos, ¿verdad? Entonces, trastornos neurocognitivos, imagínate, a veces hemos trabajado con parejas mayores y uno de ellos comienza a desarrollar demencia, por ejemplo. Sí. Entonces, qué importante es esa solidez para los terapeutas, esa solidez clínica de poder llegar a hacer un diagnóstico. No se trata porque en nuestro trabajo, José, no es necesariamente como este enfoque quizás médico, psiquiátrico más tradicional, de que, bueno, tenemos que poner una etiqueta, un diagnóstico y hacer un tratamiento y qué sé yo, sino es simplemente poder determinar si la persona desde un punto de vista emocional podría tener algunos temas más individuales que le impidan poder hacer un trabajo efectivo, ¿verdad? Y como tú dices, de repente iniciar un tratamiento individual antes de continuar con un tratamiento de pareja, ¿verdad? Esa es la idea. Claro. Sí, lo importante es, quizás para el terapeuta de pareja, es en esas primeras sesiones como detectar, hacer un screen, ¿no? ¿Cuál es, en dónde está cada persona? O sea, no es que va a ser una evaluación psiquiátrica muy profunda, pero hay ciertos síntomas de alerta, ¿verdad? Yo también estaba pensando muchas veces, yo lo hago, quizás sea una buena cosa hacerlo, a lo mejor hay instrumentos, inventarios, cuestionarios simples de hacer, ¿verdad? En las primeras sesiones, pasar un cuestionario Beck para depresión, para ansiedad, o Hamilton, lo que ustedes usen, instrumentos simples, ¿verdad? Que también te ayuden muchas veces escrito, es más fácil para un paciente nuevo expresarse y ponerlo en el cuestionario, en el papel. Entonces uno lo ve ahí como más objetivamente. Muchas veces es mucho más fácil que hablarlo, ¿no? O sea que eso podría ser una idea, pues algunos cuestionarios de los que existen en el mercado y que ustedes quizá conozcan hasta mejor que yo, ¿no? Pero claro, hay cosas, por ejemplo, miembros de la pareja, ¿verdad? Viene uno que es un paciente que es muy inhibido, su nivel de funcionamiento no corresponde
a la potencialidad que tiene síntomas de depresión. Básico preguntar por ideas suicidas, ¿no? Desesperanza, ¿verdad? Un paciente que tiene esas cosas y tienen además preguntar por antecedentes familiares de enfermedad psiquiátrica. Eso es importante. Entonces, por ejemplo, en ese caso uno sospecha, bueno, este paciente puede tener depresión, ¿verdad? Paciente con depresión, si es severa, moderada, severa, es difícil que pueda trabajar en la terapia porque su juicio no va a ayudar a trabajar los diversos problemas que hay en la pareja, ¿verdad? Un paciente que piensa que no hay ningún futuro, que no vale la pena nada, que él mismo no vale. Entonces, no va a poder participar bien en la terapia de pareja porque su juicio está influenciado por la enfermedad. O otros casos, por ejemplo, pacientes con trastornos de ansiedad, muy importante, por ejemplo, preguntar por la historia de trauma, ¿verdad? Porque como dijo Alejandro, pues el trauma y sobre todo si pasa a tener síntomas de síndrome de estrés postraumático, por ejemplo, pues hay cantidad de síntomas que también van a dar mucha disfunción en la pareja y a veces puede hacer difícil el trabajo si no se trata, ¿no? Por ejemplo, personas que, como dice Alejandro, que pueden tener terror a la intimidad o dificultades en ese aspecto, o que son evitativos, o que están con un nivel de excitabilidad emocional muy alto, ¿no? Como se ven algunas personas con síndrome de estrés postraumático, ¿verdad? Eso es una cosa que hay que preguntar, historia de trauma, preguntar historia familiar de salud mental, ¿verdad? Historia familiar de abuso de sustancias, ¿verdad? Esa cosa es muy importante en las primeras de cambio, ¿no? Dentro de los trastornos de ansiedad, también cosas así como poniéndolos, por ejemplo, obsesión, como considerándolo como antes se consideraba como un problema relacionado con ansiedad, ¿verdad? La obsesividad, la compulsividad, ¿verdad? De un paciente que realmente pues tiene rituales rígidos y va a ser difícil que progrese en la terapia si no hace una conciencia y recibe ayuda, por ejemplo, obsesiones, compulsiones, ¿verdad? Otra cosa, por ejemplo, pasando los mood disorders, los trastornos es importante, por ejemplo, la persona puede estar deprimida, ¿verdad? En la terapia y tú lo ves, uno de los miembros de la pareja que no funciona bien. Pero a veces hay que preguntar también si tiene lo opuesto a la terapia, a la depresión, ¿verdad? Ese mismo paciente deprimido en otras épocas, ¿verdad? Si tiene una cicla hacia la manía o hacia la hipomanía, pues entonces puede ser que más que una depresión, ese paciente se convierte, es como un Mr. Jekyll y Mr. Hyde, ¿no? Entonces también pregunta, estoy deprimido, sí, pero usted tiene lo contrario a la depresión, ¿verdad? Que es todo lo contrario, que está muy excitado, estimulado, con pensamientos rápidos, o muchos síntomas de ansiedad, también puede ser irritabilidad, ¿verdad? Cambios de humor, entonces también, eso es otra cosa que es bueno preguntar, ¿verdad? ¿Está deprimido? Sí, pero tiene lo opuesto a la depresión, ¿verdad? Muchas veces el otro miembro de la pareja te lo dice, es que fulanito pasa de repente temporadas que no duerme, que sale y se gasta todo el dinero, se cree que es el más grande del mundo, inaguantable. Bueno, ese señor seguramente tiene un tipo de trastorno bipolar y necesita ayudas, ¿verdad? Necesita ayuda más específica. Otra cosa, por ejemplo, las psicosis, ¿verdad? También es importante preguntar, bueno, aunque suene un poco así, si usted alguna vez ha oído voces, usted alguna vez ha pensado que lo están persiguiendo, que lo están viendo para hacerle daño, ¿verdad? Eso para ver la posibilidad de ideas paranoides, ¿verdad? O trastornos. No puede ser psicótico, ¿verdad? Siendo esquizofrénico, que es el grado máximo, ¿verdad? De la psicosis. Pero tú no puedes ser también, por ejemplo, tener un delusional disorder, que es que la psicosis está como
específica, o sea, delusional es como trastorno delirante, ¿verdad? Que es la persona tiene sus delirios son para áreas específicas. Ellos a lo mejor funcionan muy bien en muchas áreas, ¿verdad? Pero a lo mejor de repente te dicen, ah, no, tú sabes que yo tengo un secreto que nadie sabe y cuando yo diga cuál es mi invención, voy a ser el rey del mundo y nos vamos a hacer millonarios todos. Y entonces, o cosas muy bizarras, ¿verdad? Que me comunico con Dios, o sea, grandiosidad o delusions o delirios de persecución. A lo mejor después esa persona trabaja y le va muy bien y tiene, a lo mejor, pero comienza a tener problemas en la pareja porque la pareja se da cuenta y hay algunos problemas en eso. Entonces, los problemas de delirio, ¿verdad? Hay personalidades también que son esquizotípicas, que es casi como una esquizofrenia, pero también dice, sí, yo oigo voces a veces, tipos un poco raros, ¿verdad? Entonces, cuando las parejas comienzan, muchas veces un miembro de la pareja dice, no, ya va a cambiar. Yo, con mucho amor y eso, pues él va a cambiar y va a ser más comunicativo y eso, más cariñoso. Pues, la verdad es que esas personas, si es un trastorno de personalidad, cuando pasa el tiempo y no hay ningún cambio, entonces eso viene problemas, tiene problemas en la pareja. Por otra persona va a decir, bueno, esta pareja mía no le interesa comunicarse, está muy ensimismado, o está muy paranoico todo el tiempo, extremadamente celoso, ¿verdad? Entonces, todas estas condiciones, tanto la depresión como la ansiedad, como la de psicosis, en realidad funcionan, responden bastante bien a medicinas, ¿verdad? Y a medicina y a terapia, ¿verdad? Claro. Y todo depende también como de la severidad del trastorno, ¿verdad? No todos los trastornos impiden de realmente, tú puedes ser bipolar, entonces un diagnóstico bipolar, pero bueno, si estás estable, pues puedes trabajar en tu terapia pareja y en todas tus demás áreas de tu vida. Una cosa muy importante, por ejemplo, es problemas de attention deficit, también preguntar, bueno, usted le cuesta, la pareja te dice, no, es que él comienza a hacer cosas y nunca las termina, y entonces lo botan de todos los trabajos, ¿verdad? No se olvida de todo, ¿verdad? Entonces puede ser, si es un adulto joven, pues, ¿por qué no puede ser un attention deficit, un déficit de atención, ¿verdad? Un síndrome de déficit de atención. Una cosa, por ejemplo, es abuso de sustancias. Es importante siempre preguntar, ¿verdad? Es una cosa muy, muy importante preguntar, pero no la puede dejar de preguntar. Hace mucho yo veía a él, a un miembro, y él tenía muchas cosas de, de voyeurismo, de exhibicionismo, y entonces a la esposa, a la pareja, ¿verdad? Él usaba drogas para poder controlar eso, pero le hacía a ella que las usase también, ¿verdad? Y entonces los dos usaban drogas. Y entonces era un desastre. Yo dije, mira, no se puede trabajar así, tenemos que poner esto y cada uno de ustedes tiene que buscar tratamiento para el abuso de sustancias, ¿verdad? Porque era un desastre. Entonces el abuso de sustancias es muy, muy importante. Y lo que dice... Sí, muy cierto, muy cierto. Sabes que yo hace poco trabajé con una pareja que ellos tenían un ritual de fumar marihuana todas las noches, ¿verdad? Todas las noches. Y ya lo habían hecho por 6, 7 años. Y ella, una de las preguntas que me hacía era si eso era normal, ¿verdad? Entonces, es cierto que muchas parejas y muchas personas pueden traer un problema de adicción, ¿verdad? Y ven como el consumo de marihuana como algo normal, por ejemplo, ¿no? Que los relaja o los ayuda a tener mejor intimidad, cosas así. Pero hay como una adicción ahí escondida, ¿verdad? Que la gente no reconoce, evidentemente, como una adicción. Claro. Y no los dos miembros muchas veces, como por ejemplo en este caso, yo digo, la muchacha lo hacía para poder seguir la relación, ¿verdad? Pero no, digamos que no, ella no era pero tanto se convirtió en una cosa tan rutinaria también que ella terminó teniendo problemas independientemente de adicción.
ella misma, porque también tenía ella antecedentes familiares de adicción. Entonces los dos desarrollaron una adicción tremenda, ¿no? Y en parte muchas veces, claro, muchas veces usa drogas, gente usa drogas para lidiar muchas veces. Muchos de esos casos son que se llaman diagnóstico dual, ¿no? Muchos de esos casos la gente usa drogas. Muchas veces el deprimido, el inhibido, tiende a usar estimulantes, ¿verdad? Y el que es más bien maníaco y es muy desinhibido y más bien hacia lo maníaco tiende a utilizar sedativos o depresores del sistema nervioso central, ¿no? Entonces, muchas veces es como un intento fallido en general, ¿verdad? De lidiar con los problemas de cada persona. Y entonces hacen de la mejor manera que ellos conocen muchas veces, entonces usan drogas, ¿verdad? Más fácil conseguir drogas en la calle por un amigo que pagar a lo mejor lo que cuesta el doctor y después ir a pagar medicinas. Es una cosa, o sea que lo del abuso de sustancias es una cosa que si muchas veces hay que retardar el comienzo. No se puede trabajar con dos personas que están activamente con un problema primario de abuso de sustancias, ¿verdad? A veces hasta van intoxicados a la consulta. Realmente yo creo que confrontarlo y bueno, realmente necesitan tener ayuda, ¿no? En ese sentido. Sí. Otra cosa que tú decías, Alejandro, era, por ejemplo, los neurocognitive disorders, ¿no? Lo que se llama las demencias, ¿verdad? Uno ve muchas veces gente mayor, ¿verdad? Que después llevan casados 50 años y de repente viene el señor, bueno, que viene la señora y dice, de repente me cela, dice en la noche cuando me levanto que yo me escapé en la noche y tuve sexo con otro señor y me acusa todas las noches y se pone agresivo conmigo y eso viene de la nada, ¿no? Esas acusaciones, ¿verdad? Y eso trae una disfunción tremenda, o muchas veces se desinhibe un miembro de la pareja o al revés, o sea, se hace completamente apático, ¿verdad? Y entonces una persona mayor de más de 55 años, entonces el terapeuta de pareja puede decir, bueno, este señor es posible que tenga una demencia o un problema neurocognitivo, ¿verdad? Alguien lo tiene que evaluar un poquito más profundamente porque si no va a ser muy, muy difícil. Es muy común, por ejemplo, ver demencias que comienzan con cuadros paranoicos, que comienzan con alucinaciones, que comienzan con apatía, ¿verdad? Entonces, una persona mayor de 55, de 60, que presente con cuadros así, más o menos recientes, ¿verdad? Entonces, hay que pensar en un problema neurocognitivo o de demencia, ¿verdad? Entonces, referir también, porque esa persona tampoco está pensando claramente como para participar en terapia. Ahora, no solamente es la edad, porque a veces, José, pensamos que la edad, estamos hablando de una persona que puede tener 70, 80 años, ¿verdad? Podría ser una persona joven que, por ejemplo, ha tenido un traumatismo de alguna manera, un accidente de auto, una caída, cosas así. Claro. Entonces, eso puede ocurrir, o sea, hay una demencia que se puede acelerar efectivamente por presencia de tumores o presencia de accidentes también. Claro, cuadros que se llaman, que antes llamaban orgánicos, ¿verdad? Claro. Y claro, los cuadros orgánicos más comunes son los que se dan en la demencia, pero más jóvenes, como tú dices, gente que ha tenido múltiples traumas cerebrales, ¿verdad? Con pérdida del conocimiento. Esa gente generalmente puede cursar con problemas de paranoia, de impulsividad, de agresividad en personas jóvenes, ¿verdad? Eso también se puede ver y también. Entonces esa persona va a requerir seguramente medicinas, ¿verdad? Y una evaluación más profunda en el área neuropsicológica, ¿verdad? Ahora, como tú decías, José, diríamos, básicamente estos accidentes pueden ocasionar diferentes tipos de trastornos o conductas o síntomas. Por ejemplo, yo he visto muchas personas que han tenido accidentes
traumatismos digamos, en la cabeza, que una de las cosas que noto claramente es el problema de impulsividad y agresividad, sí, ¿verdad? Entonces, muchas veces podemos asociar de que simplemente la persona, bueno, pues tiene un problema de enojo, pero si no hacemos un diagnóstico y una evaluación clínica y una historia clínica detallada, podríamos perder ciertos elementos que son claro, fundamentales para el tratamiento de nuestros clientes. claro, es más que un simple enojo, ¿verdad? Sí, claro. Es mucho más que un simple enojo en ese caso. Sí. Ahora, José, mira, déjame ahí algunas personas que te están saludando. Está Díaz Lili, mira, Hola, nos está saludando Díaz Lili de Perú. Está Gabriel, hola, hola. también nos está saludando. Mira, acá Lili te dice, doctor Artadi, buenas noches. Marta Flaurero Buenas también te noches, está saludando. Ella gracias, nos buenas escribe noches. desde Colombia. Está Gloria Espinosa. Buenas noches, gracias por compartir sus conocimientos y experiencias profesionales, nos dice ella. Gracias Paul a ustedes Bauer Cáceres también nos está agradeciendo. Pero acá viene una pregunta de Gloria, mira. Dice, ¿cómo se puede abordar a una persona que fue víctima de violencia sexual y cada cierto tiempo se activa y piensa rechazar a su esposo? Sí. ¿Qué le diría José? Bueno, eso es bastante común, ¿no? Personas con, generalmente mucha gente tiene, muchos pacientes tienen early trauma, ¿no? Y el Claro. early trauma predispone, ¿verdad? A posterior trauma, ¿verdad? Y a trastornos tanto del humor como de depresión y ansiedad, ¿verdad? Entonces tú ves esas personas con trauma temprano, después se juntan, sus parejas a su vez son traumatizantes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Sí, sí, claro, Entonces, claro. entonces y muchas veces vienen y la pareja, la parte de la pareja que es sana en el sentido de que no ha tenido trauma, ¿verdad? Pues lo sufre un poco porque son personas que ante la intimidad, pues viene como o flashbacks o viene reactivación inconsciente de la situación traumática, ¿verdad? Y Claro, entonces hay graves problemas de intimidad, entonces se sienten culpables y se alejan de la pareja, ¿verdad? Y claro. eso trae, pero bueno, ¿cómo abordar eso? Bueno, yo creo que en las primeras de cambio hay que sospechar de eso. Bueno, una de las preguntas iniciales es historia de trauma, ¿verdad? De esa Claro. evaluación inicial, historia de trauma, problemas tempranos de abuso sexual o físico, emocional, ¿verdad? Y esas personas muchas veces, entonces, si es, como dijimos antes, moderado a severo, van a necesitar tratamiento individual, ¿verdad? Claro, Ah, para ellas poder progresar en su relación de pareja, ¿verdad? Tienen que claro. ir resolviendo eh, los síntomas, ¿no? De ese trastorno, ¿verdad? Como, bueno, muchas veces usan medicinas, ¿verdad? Ayuda Claro. bastante. Y terapia, ¿verdad? Terapia individual, muchas veces terapia grupal, pero sí, hay personas dentro de la pareja, si han tenido historias de trauma, es, um, es un challenge, ¿no? Muchas veces para llevar esa pareja adelante, ¿no? Sí, sí. Muchas veces las parejas se juntan con gente siempre que son, muchas veces es común, ¿verdad? La unión de gente que ha sufrido de trauma sexual, muchas veces tienen problemas de autoestima, muchas veces tienen problemas de depresión también, conjuntamente con postraumático, el síndrome de estrés postraumático. Muchas veces Claro. esas gentes eh, se suelen ver muchas veces, a veces se juntan con gente con problemas, con personalidades antisociales, ¿verdad? No es Sí, fuera de lo común. Personalidades antisociales que, que eh, eh, básicamente eh, eh, se juntan con esta pareja de una manera patológica, ¿verdad? O sí, personalidades sí, narcisistas, ¿verdad? Entonces, sí, eso muy no común. se puede ver. Pero bueno, sí, hay que hacer las preguntas sobre trauma y ver
si es severo, ¿verdad? Claro, Definitivamente referir, ¿verdad? claro. Referir y ayudar en ese sentido. Ahora, José, ¿cómo es que, diríamos, por qué en estos casos de traumas severos la medicación es importante? De tu perspectiva psiquiátrica, ¿qué consideras? ¿Por qué Sí, sería necesaria una combinación de sí. pastillas con psicoterapia, por ejemplo? Bueno, como digo, si el caso es moderado a severo, ¿verdad? Ujú. Va a hacer falta medicina, lo más seguro. ¿Por qué? Porque esa persona va a tener, eh, ¿cómo se dice en inglés? Va a tener un aumento como de su reactividad emocional, su Ok. estado de alerta y tensión es a flor de piel, ¿verdad? Ujú, ujú, No lo puede tocar, no lo puede ver, ¿verdad? ujú, Esa gente va a tener, seguramente va a tener problemas del sueño, ¿verdad? Sobre todo de la calidad del sueño. Puede tener ujú, pesadillas, terrores nocturnos. Mucha gente con ujú, PTSD no, le cuesta mucho dormir porque si se duerme, entonces no va a estar alerta y si no va a estar alerta, algo le puede pasar. Entonces, mucha de esa gente también, no solamente el claro, problema de la calidad del sueño, sino de lograr el sueño, ¿verdad? sí, Entonces, ¿qué otra cosa puede tener? Bueno, de ansiedad, como dice, arousability, o sea, estar como muy sensible, ¿verdad? Como a flor de ujú, piel, ¿verdad? Entonces, ujú, esas cosas sí tú puedes hacer mucha terapia, pero si le tienes que dar medicinas, porque hay medicinas claro, que lo que hacen básicamente, son medicinas que no son, no se van a hacer dependientes los pacientes. claro, claro, Generalmente claro. son medicinas que lo que reducen es como el tono neurovegetativo. Una persona que es así, que está como muy sensible, ¿verdad? Ujú, Eh, ujú, Desde el sistema nervioso central, noradrenalina, dopamina, a niveles muy, muy elevados, están más bien hiperactivados, ¿verdad? ok, Entonces, el cortisol está elevado. Entonces, se usan como reguladores del sistema nervioso central, ¿no? Que se llaman bloqueadores ok. alfa, por ejemplo. Medicinas que se usan para la hipertensión, Ujú, básicamente. Nada del otro mundo, son cosas que no siquiera son habit forming, pero no, o sea, no causan adicción, pero sin embargo bajan ese nivel de reactividad. Muchas de esas medicinas se usan aquí, por ejemplo, en Estados Unidos se usa mucho en los hospitales de veteranos y eso, ¿no? ujú, Porque ujú, ese tipo de medicinas baja el nivel de reactividad del sistema nervioso central. ¿Cómo bajar ujú. el tono del motor del carro, verdad? Ok, Entonces, si está ok, muy acelerado, se baja como más, un poquito más suavecito ese motor del carro. Y hay medicinas que se usan para eso y funcionan bastante bien. Los antidepresivos también se suelen utilizar, dosis bajas pueden ayudar también. O sea que son varias las opciones, ¿verdad? Pero claro, muchas veces si es moderado a severo, generalmente se puede beneficiar con esas medicinas, ¿verdad? A mí no es que me claro. guste utilizar medicinas indiscriminadamente, Ujú, pero hay casos que hay que usarlas, porque los beneficios son muchos más que los que prejuicios, los digamos, riesgos. que los efectos Claro, claro, secundarios. claro, 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 Entonces, claro. sí, Sí, espero total. que la respuesta más o menos. Sí, claro que sí. Ahora, claro, yo sé, José, que tú Sí, eres muy pro psicoterapia, ¿verdad? Entonces, la psicoterapia es indispensable en este proceso. Lo que pasa es que muchas veces a los cuadros moderados severos necesitan un acompañamiento de un psiquiatra para el tema de la medicación, ¿verdad? Yo creo que es sí, fundamental la mezcla de ambas terapias, psicotrópica y psicoterapia, básicamente, ¿verdad? sí, definitivamente. Sí, aquí en Estados Unidos, claro, hay como más esa separación, ¿verdad? De Claro. que el psiquiatra hace más la parte biológica y los consejeros y los Ujú, psicólogos hacen la otra parte. Quizá en Sudamérica, ¿verdad? Yo mismo estuve en la tradición de que los psiquiatras hacen de todo, hacen terapia y hacen medicina y ujú, hacen todo. Aquí claro, no es tanto así, ¿verdad? ya, Pero bueno, hay que tener en claro, por ejemplo, si uno va a referir a un psiquiatra ya, que es un amigo de uno, alguien que uno se sienta bien trabajando con él y que sabe que se va a ocupar de la parte básicamente biológica y de la medicina, porque la terapia a lo mejor la siguen llevando el consejero, ¿verdad? O la sigue llevando claro.
psicólogo, el Claro, psicólogo, en claro, el claro. caso de Sudamérica, ¿verdad? Sí. O un Entonces, especialista, por ejemplo, de trauma o en depresión, porque muchas veces los terapeutas de pareja no tenemos especialidades, por ejemplo, para mm, trabajar con personas que tienen un inicio de demencia o estrés postraumático. Claro, si la tenemos, podríamos trabajar nosotros claro, individualmente con la persona también, ¿no? Pero se trata también de las áreas claro, que hemos desarrollado como áreas de expertise que nosotros llamamos, ¿verdad? claro. Entonces, mira, Lorena nos escribe desde Chile y ella pone acá el Lore de Chile por acá, dice. Entonces, en casos de irascibilidad reiterada, podemos sospechar de un trastorno del control de impulsos. Nos Ujú, pregunta Lorena José. claro. Irascibilidad, ¿no? Irritabilidad, ¿no? Sí, sí, Irritabilidad o irascibilidad, ¿no? sí. Irascibilidad. Ajá, Este, sí, es interesante, ¿verdad? Porque yo creo que es un síntoma bastante inespecífico, ¿verdad? sí, Por ejemplo, sí. hay depresiones agitadas que el paciente puede estar como muy irritable, ¿verdad? Ajá, Típico, por ejemplo, o sea, puede ser depresión, ¿verdad? Entonces, para eso uno, claro. al principio de la evaluación, uno puede preguntar sobre depresión, darle un Hamilton, un Beck, un cuestionario, a ver cómo Ajá, puntúa ahí. Lo segundo que yo sospecharía sería a lo mejor de un bipolar disorder, ¿verdad? ok. Cuando el paciente está maníaco puede ser dos cosas. Uno que esté hiperactivado, ¿verdad? Que esté Ujú. hiperactivado, que tenga eh, pensamientos, ¿cómo dicen? Racing thoughts, pensamientos Como que corren, como que muy rápidos, rápido, ¿verdad? rápidos, no, que no duermen, que se ponen en actividades de riesgo, ¿verdad? Claro, Muchas claro, personas cuando están maníacos usan drogas también, ¿verdad? claro. Pero muchas personas cuando están maníacas, una de las principales síntomas es irritabilidad, ¿verdad? La Sí. irritabilidad descontrolada también. Entonces eso es Ujú. la segunda en bipolar disorder, ¿verdad? Otra Ok, opción, por ejemplo, es, bueno, intermittent explosive, en el trastorno de explosividad intermitente. ok. Eh, bueno, se puede ver, ¿no? Como eso que llamaban aquí las películas de road rage, persona Ajá, que explota, ¿verdad? Y que en esa claro. explosión destruye todo. Entonces, si eso es en ausencia de depresión, sino Ujú, que esta persona tiene repetitivos trastornos de explosividad, ¿verdad? Entonces uno ajá, piensa en intermittent explosive disorder, que se ve ujú, bastante en personas, por ejemplo, con personalidades orgánicas, digamos, personas que han tenido head trauma, I mean, ujú, golpes en la cabeza con pérdida de conocimiento. Se ve ujú, mucho en personalidades, pacientes que han tenido epilepsia, por ejemplo, ¿verdad? ujú, Eh, muchas de estas personas son impulsivas, ¿verdad? ujú. Y son irritables, ¿verdad? Entonces Claro, claro. también personas, personas mayores por ejemplo, si uno sospecha, no, esta persona tiene 70 años y está paranoico, entonces está irritable, piensa que lo engañan, ¿verdad? Ujú, Entonces uno piensa más bien un problema neurocognitivo, una demencia, ¿verdad? Esas personas ujú, son ujú. potencialmente desinhibidas, muchas veces se hacen agresivas, ¿verdad? Claro, Entonces, la claro. irritabilidad por sí mismo es un síntoma poco, poco específico, ¿verdad? Una Ujú, persona, ujú, por ejemplo, con abuso de sustancias, ¿no? ujú, La persona tiene abuso de opiáceos y cuando está en síndrome de abstinencia, ujú. ¿verdad? Puede también tener aumentada irritabilidad, ¿verdad? Por personas que usan Claro. alucinógenos y tienen un viaje malo, pues tiene Ujú, irritabilidad. O sea que sí, es un síntoma inespecífico, ¿verdad? Pero si es una claro, claro. irritabilidad destructiva, primero, bueno, el Ujú, paciente tiene que recomendar, bueno, primero cuídese usted, al familiar, al otro miembro de la ujú. pareja, tiene que Claro, buscar cuidado, no vaya a ser que una de esas su integridad física sufra y le pase por algo, ¿verdad? supuesto, por Entonces eso supuesto, es lo claro que sí. primero, ¿verdad? ¿Cuál es el nivel
de irritabilidad de la otra persona, ¿verdad? O inclusive si es a lo mejor un trastorno de personalidad. Yo tuve, por ejemplo, un paciente que me decía, bueno, yo decía, mi marido me pegaba, pero él era policía y él me decía, él sabía cómo, cuando se ponía bravo, pero él sabía cómo pegarme, ¿verdad? Porque era policía. Entonces, hay casos inclusive, sin bueno, dejar marcas. Sí, eso uno tiene que Sí, denunciarlo, claro. Pero bueno, y lo otro es hacer que el paciente que sufra el problema de irritabilidad exagerada haga consciente de eso y del daño que puede infligir en su pareja. A ver si tiene el insight suficiente, como reconocimiento suficiente de buscar ayuda para eso, ¿verdad? Y entonces referirlo a un psiquiatra, ¿verdad? Porque básicamente, si es moderado o severo, tiene que usar medicina. Potencialmente puede dañar al otro miembro de la pareja, ¿verdad? Físicamente y psicológicamente. Sí, claro, por supuesto. Se convierte en un caso de violencia doméstica. Claro. Definitivamente. Y mira, José, acá Marta Flautero nos pregunta, trato un caso donde los dos son alcohólicos, ambos en Alcohólicos Anónimos. Van lento, pero he logrado acompañar el proceso, pero no dejo de tener la sensación de un trabajo con un pronóstico reservado. ¿Qué piensas del trabajo con personas alcohólicas? Sí. Bueno, sí, bueno, si está en abstinencia, ¿verdad? Si es una sustained remission, si los pacientes están, los dos usan, y los dos son conscientes de su problema, todo depende del insight que tengan. Si ellos tienen un insight como una realización, ¿verdad? De que los dos están confrontando un problema de adicción y que los dos quieren seguir juntos y los dos están yendo a grupos, ¿verdad? Y los dos vienen a terapia. El pronóstico no tiene por qué ser negativo, veo yo, ¿verdad? Claro. Y hay que reforzar mucho ese éxito, que eso es posible, porque si están yendo a terapia, están en remisión, ¿verdad? Entonces, hay que acompañarlos, yo diría, en eso, estimular que sigan yendo a sus grupos de alcohólicos anónimos o lo que sea. Algo están haciendo bien, si están yendo a terapia y están en remisión, ¿verdad? Hacia el futuro, bueno, depende mucho de los antecedentes familiares de esa pareja, ¿verdad? Si tienen antecedentes familiares de abuso de sustancias o no, quizá, pero del tiempo que lleven en remisión, ¿verdad? Pero no necesariamente es malo, no necesariamente es... No, claro. Además, sí se aconseja trabajar terapia de pareja con ambos que están en remisión y que han detenido el consumo del alcohol. Lo que no se recomienda es trabajar con su terapia de pareja si uno de los dos miembros está consumiendo alcohol o drogas, ¿verdad? Eso es lo que no se recomienda. Pero no, si los dos se quieren trabajar, evidentemente hay que ayudarlos y hay que continuar con la terapia de pareja también, ¿no? Entonces, pero fíjate, Giancarlo nos dice saludo desde Perú también. Gracias. Está también Olser, dice, ¿cuáles son los síntomas de que una persona tiene un trauma? Pregunta Olser, José. Ya. Bueno, un trauma en sí, ¿qué es un trauma? Es una situación adversa, repentina, muchas veces de una intensidad increíble o muy alta, en la cual uno la vivencia como que es potencialmente dañino para uno y que la vida de uno puede estar en peligro, ¿verdad? El trauma puede ser en primera persona, pues uno puede sufrir el trauma, sufrir la agresión, ¿verdad? O el trauma puede ser la experiencia puede ser traumática al uno visualizarla en otras personas, ¿verdad? Puede igual ser traumática, o sea, esa violencia en otras personas, cuando uno es testigo de eso, puede ser igualmente second hand, como dicen los americanos, de segunda mano, traumático para uno. De las dos maneras puede ser exactamente igual de importante, ¿verdad? No toda situación traumática va a desarrollar síndrome de estrés postraumático.
No, Tuve no, claro, pacientes claro. que han visto gente muerta en guerras en Centroamérica, en Colombia, lo que sea, y han visto, y mucha gente desarrolla a lo mejor depresión. Claro. Para que no desarrolle síndrome de estrés postraumático, pues lo que tienes que tener es primero el trauma, ¿verdad? Pero no solamente el trauma, sino tienes que tener evitación, tienes que tener vivir en tu conciencia, revivir la situación múltiples veces y de una Claro, manera intrusiva, ¿verdad? Tienes que tener claro, trastornos del claro, sueño, tienes que tener, claro. eh, tienes que tener como un incremento de tus niveles de excitabilidad, eh, Ujú. como en las películas estas que viene de la guerra de Vietnam y entonces el tipo está en la calle, oye Claro. cualquier ruido y piensa que es una situación de guerra, ¿verdad? Entonces, Ujú. sí, no todo trauma desencadena la patología, ¿verdad? Claro, O, claro. a veces desencadena síndrome de estrés postraumático en algunas personas, otras personas desencadena depresión, en otras Claro. personas desencadena un desorden como esos, pero por un tiempo y después las personas lo elaboran con el paso del tiempo, ¿no? Claro. Entonces, sí, el trauma en sí es la situación, ¿verdad? Que Sí, pasa, esa sí. situación inesperada y catastrófica, ¿verdad? Claro, claro. Y las dimensiones y consecuencias que tienen en la persona, Claro, definitivamente entonces, también, pues, ¿no? eh, cómo cada persona, la significancia que le da a cada persona a esa situación es, Claro. eh, es, es muy individual, dependiendo de la historia uno mismo, de cuanto uno más temprano en su vida haya tenido trauma o haya vivenciado Ujú. abuso, te pone más en predisposición a tener síndrome de estrés postraumático con un trauma posterior después, ¿verdad? Claro. Ok. Personas que sufrieron abuso de niñitos, por ejemplo, y vieron pacientes que vieron lo del September 11, por ejemplo, Claro. solamente con verlo en la televisión, mucha gente se le reactivó el síndrome de estrés postraumático, ¿verdad? Sí, Y ellos no sí, estaban ahí. sí. Claro, claro. Sí. Sí, es cierto. Mira, José, Gloria nos pregunta si presenta síntomas de insomnio, miedo, que le pueden hacer daño, irritabilidad, desconfianza, sentimiento de culpa, pensamientos recurrentes. Me imagino que tiene que ver con el trauma del cual estamos hablando, ¿verdad? Sí. Bueno, ahí Sí, el sentimiento de culpa ya es más una cosa más depresiva, digamos, ¿no? sí, Es una sí, cuestión que el paciente se está atribuyendo de alguna manera la responsabilidad de claro, cosas del evento traumático, ¿verdad? Tiene claro, culpa porque claro, el carro que iba manejando se estrelló y por poco lo mató a uno y mató a lo mejor a algún familiar, ¿verdad? claro. Entonces, un bien común es que viene síndrome de estrés postraumático y depresión, ¿verdad? Pero la depresión, Ujú. claro, es más bien con sentimientos de culpa, desesperanza, eh, Claro, disminución de energía, sadness, tristeza recurrente, tristeza. ¿verdad? Sí, Pensamientos negativos acerca de sí mismo, acerca del futuro. Se ve mucho claro, junto con síndrome de estrés postraumático, ¿verdad? Las dos cosas. sí, sí, Entonces, si son claro, moderados, severos, es bueno referirlos porque también la medicina tiene un papel, ¿verdad? claro, claro, En ayudar más. No por sé si supuesto. esa es la respuesta a la pregunta, Sí, perfecto, pero perfecto. Para mí me suena muy, muy claro, José. Ahora mira, sí. Jenny desde Perú nos dice, doctor, en caso de una depresión mayor, ¿es recomendable la medicación y puede ser oportuno que el paciente lleve psicoterapia también? ¿O es recomendable esperar unos meses hasta que esté más estable emocionalmente? Muchas gracias. Claro, sí, es una buena pregunta, ¿no? Porque yo Ujú. diría que habría que ser flexible y depende de la severidad de nuevo, ¿no? Ok. Hay pacientes que realmente es una depresión mayor severa, ¿verdad? La Ujú, paciente ujú, le va a costar hasta ir al consultorio o conectarse en ujú, el internet, ujú. no va a tener motivación, todo lo va a ver negro y va a pensar que no vale la pena hacer ningún esfuerzo. Claro, Entonces, en ese caso, a lo mejor hay que tratar a ese paciente individualmente eh, con dosis buenas antidepresivos
y ponerlo en una situación que el paciente pueda funcionar dentro de la terapia, ¿verdad? Claro. Ahora, si es un caso, por ejemplo, una depresión moderada, ¿verdad? Pues el paciente, muchas veces hasta los médicos primarios les ponen antidepresivos a los pacientes o van al psiquiatra de vez en cuando, hay que ajustar la dosis. Si los dos pacientes, los dos miembros de la pareja quieren participar en la terapia y mejorar las cosas, eso es lo importante. Significa que el que está deprimido no está tan deprimido, ¿verdad? Y entonces hay que ofrecerle esa oportunidad. Muchas veces es una cuestión de educación también. Miembros de la pareja no se dan cuenta. Dicen, ¿por qué él es así? Si tiene todo, o ella es así, lo tiene todo, tiene todas las oportunidades, tiene dinero, es lo que sea. Y es como un trabajo de educación, ¿verdad? Precisamente es así porque la paciente o el paciente está deprimido o tiene un trastorno de ansiedad. Es precisamente por eso como que educar, ¿verdad? Como qué significa la depresión. Nadie quiere estar deprimido, nadie quiere estar ansioso, nadie quiere tener el síndrome de estrés postraumático, ¿verdad? Entonces el miembro de la pareja, muchas veces cuando se da cuenta de eso, eso ayuda mucho, ¿verdad? Agarrar otra perspectiva de lo que está pasando en la pareja y dice, oye, realmente no es porque esta persona sea un fastidioso, un maniático, ¿no? Sino porque realmente tiene un problema y hay que ayudarlo, ¿verdad? Exacto. Entonces, sí, José, mira, y la educación también es parte importante. Claro, eso es algo que en terapia de pareja se trabaja mucho cuando uno de los dos miembros presenta un cuadro psiquiátrico, algún tipo de trastorno. Es importante explicarlo a la pareja, ¿verdad? Porque si no se puede atribuir de que la culpa de todos los problemas de matrimonio lo tiene la persona que está deprimida, ¿verdad? Y sería identificar un paciente que no sería pues justo, porque en realidad los dos necesitan seguir trabajando juntos, ¿verdad? Pero hay que hacer como un paréntesis para trabajar también, primero estabilizar a la persona en una terapia individual y tratamiento psiquiátrico si es necesario, ¿verdad? O una terapia paralela, estabilizar a la persona y seguir paralelamente una terapia individual y también la terapia de pareja al mismo tiempo, ¿verdad? Claro. Entonces, mira, José, de la severidad. De la severidad, exacto. Sí, eso yo creo que esa es la parte que queda bastante clara, José. Y bueno, Adolfo pregunta, que la última pregunta para terminar ya, José, porque no te quiero robar más tiempo del que generosamente nos estás regalando el día de hoy. Adolfo dice, buenas noches, si la relación es tóxica y ambos quieren terapia de pareja, ¿se puede dar? Saludos desde Perú. Dice. Si la relación es tóxica. Sí, y ambos quieren terapia de pareja. Yo creo que sí sería recomendable que tengan terapia de pareja, ¿verdad? Yo creo que si la relación es tóxica, pero si ambos, si es tóxica, pero quieren, yo tenía un maestro que decía, hay que trabajar con la parte sana del paciente. Si ellos lo que traen a terapia es que quieren ir a terapia, claro. ¿qué quieren hacer en terapia? Quieren mejorar algo, quieren lograr algún objetivo. Yo lo apreciaría, ¿verdad? Aunque fuesen tóxicos los dos trastornos de personalidad, supuestamente, pero si los dos van, yo trataría de trabajar con las partes positivas de cada uno de ellos, ¿verdad? Y ser flexible y trabajar con eso que ellos traen, ¿no? Muchas veces la toxicidad también está en uno, también. Uno piensa, bueno, es tóxico. Bueno, si están ahí es por algo, ¿verdad? Y tienen una parte de ellos sana, lo suficientemente sana que quieren trabajar, ¿verdad? Entonces, sí, una buena pregunta. Mientras no estén tóxicos y borrachos, está bien. Yo le digo siempre a las parejas, ¿no? Que nadie viene a terapia a perder su dinero y a gastar su tiempo, sentido y tienen un objetivo para poder venir y buscar ayuda, ¿verdad? Entonces muchas veces hay sufrimiento detrás y están pidiendo cambios a gritos, ¿no? Y para eso estamos los terapeutas, diríamos los especialistas como tú diríamos en lo que es salud mental, que estamos ahí para poder ayudar a la gente que nos busca. Pero José, en realidad te tengo que dar las gracias, hombre, te debo un buen ceviche. La próxima semana te voy a hacer el pago acá en Atlanta, te voy a llevar a Sabor Inca, donde te gusta ir.
Lo bueno es que trabajamos juntos, entonces nos podemos escapar de la oficina a comernos un cevichito Con mucho peruano gusto, con que te mucho encanta gusto. tanto, Me ¿verdad? sacrificaré. José, te mando un fuerte abrazo Bueno, y buenas otra vez, noches a amigos, todos. muchas gracias por escucharnos. Ha sido Gracias. un lujo tener al doctor Artadi con nosotros y como ven, el gran esfuerzo que estamos poniendo en el Instituto de Consejería de Atlanta, trayendo especialistas como el doctor Artadi, como Ítalo Macha que trajimos, imagínense, como pues todas los especialistas que han podido ver, Ángela, Diego, y de alguna manera todos estamos acá para poder contribuir en este arte de la terapia de pareja. Les agradezco, les mando un fuerte abrazo, los dejo ahora, algunos se están despidiendo y estamos viéndonos el próximo miércoles a la misma hora. Y previamente tendré que pagar mi deuda con el doctor Artadi comiéndonos un cevichito peruano, que ustedes saben que es lo máximo. Tomaré la palabra. Les mando un fuerte abrazo a todos, amigos. En verdad, ha sido un gusto conversar con ustedes. Como ustedes ven, no estoy en mi casa, no estoy en mi oficina. Estoy en Savannah, Georgia. Estoy aprovechando unos 2-3 días de vacaciones, aprovechando que ha venido un hermano a visitarme. Y bueno, y siempre tratando de mantener este ritual, escapándome un poquito de la familia. He tenido que venir a mi carro acá y sentarme. Sí, pero quería de todas maneras cumplir con ustedes, porque se lo merecen y gracias a ustedes por mantenernos con esa audiencia fiel. Les mando un fuerte abrazo. Hasta el próximo miércoles a todos. Adiós. Gracias. Chao. Gracias.